Hola, hola, ¿cómo estás? Acá te habla Rachel y el episodio de hoy es un poco más estilo storytelling, ya que lo nombré en uno de los últimos episodios y algo que decía ahí era que cada marca tendría que contar historias que realmente le aportan algo a sus seguidores y la verdad es que esto no sé si te va a aportar algo, honestidad ante todo, pero sí quiero contarte cómo es que mi recorrido previo al diseño humano se ve reflejado en la manera en la que hoy veo a esta disciplina, veo a este sistema. ¿Por qué lo flexibilizo? ¿Por qué no me dogmatizo? ¿Por qué no pongo en un pedestal a Raoul Hoopermas, que fue el fundador de este sistema, ni tampoco a Richard Rudd, que fue el fundador de las claves genéticas? Así que te voy a llevar un poco a un recorrido por mi vida y por las escuelas de pensamiento, para así llamar, que he seguido y los libros que he leído y cómo eso hoy influye en cómo veo el mundo. De por sí soy muy introspectiva y eso creo que no se lo debo a nada en particular, sino que ya nací así. Así que de chica era como que observaba mucho lo que hacían las demás personas. Y algo que me llamaba mucho la atención, yo crecí en un pueblo, así que todo el mundo se conocía, y resulta que las personas que iban a la iglesia y que eran más religiosas, eran las más garcas, las que le debían plata a todo el mundo, las que hacían cosas que vos decías, pero no se supone que la persona que es religiosa debería ser buena persona, o al menos eso es el eslogan de la religión. Entonces, desde chica, la religión me dio un poco como, esto no me gusta. Y además esta cosa de que te dicen qué tenés que hacer y qué tenés que pensar y cómo tenés que actuar, y eso a mí no me va. Así que cuando habré tenido 15, 16, empecé a leer libros de budismo y una de las cosas que decían estos libros era no predicar, sino dejar que la persona se acerque por su cuenta, por su propia voluntad a tu religión o a lo que sea que vos ofrezcas. Eso a mí me encantó. Ahora, ¿cómo es que llegaron esos libros a mi mano? Porque no estaban en la biblioteca de casa. Resulta que mi abuela, que entre paréntesis no era una buena persona, pero ella leía obsesivamente muchos libros de metafísica y de psicología transpersonal que estaban de moda por ahí en los 70, principios de los 80. Era lectura muy pesada, era una temática bastante de cómo controlar tu mente y cómo evitar que otros te controlen y cómo ver el aura y todo ese tipo de cosas que hoy en día como que a mí no me llaman la atención. Pero entre esos libros había unos de un tal Lobsang Rampa, que supuestamente era un monje tibetano. Entonces hablaba de budismo tibetano. Cada país asiático como que tiene su versión de budismo. Y me gustó este enfoque mucho más liviano, mucho menos denso, porque la religión es hace esto y tenés que ser así, y si no haces esto, sos mala persona. Y el budismo es como que te dice, mira, cuanto menos hagas, mejor, porque así fluís con la naturaleza. Así no estás forzando nada. Y voy a aprovechar este storytelling para dejarte un mensaje de cómo aplicar esto en tu aprendizaje o en tu experimentación del diseño humano. Querer llenarte de información es una manera de forzar. Porque vos, en lugar de estar confiando en tus propios tiempos y en tus propios ritmos y en que cuando sea momento de que te llegue una información te va a llegar, vos estás forzando y estás diciendo, me acabo de enterar que existe el diseño humano, quiero saber absolutamente todo porque quiero que el diseño humano me resuelva la vida. Y lo primero que tenés que hacer, lo primero que te dice el diseño humano, es que te enfoques en tomar las decisiones correctas, lo que en diseño humano se llama seguir tu estrategia y tu autoridad. Con eso solo, despacito, tu vida va a dejar de ser esta vida que no te satisface. ¿Por qué tu vida no te satisface hoy? Porque tomaste las decisiones incorrectas. Porque en lugar de ser una persona auténtica, te dejaste llevar por, bueno, voy a quedar bien con los demás. O en lugar de tomar las decisiones que vos sentías, te pusiste a racionalizar y dijiste, no, pero lo que me conviene es esto, mirá si voy a alargar todo. Y entonces hoy estás en un lugar que no se siente cómodo. Llenarte de información no te va a sacar más rápido de ese lugar. Empezar a aplicar lo que ya sí sabes, eso sí te va a ayudar. Después ya más alrededor de mis 20, 21, ahí ya leía libros de metafísica. Más que nada, no solo metafísica, sino psicología transpersonal. Los que más me gustaban eran los de vidas pasadas. Y uno que me impactó muchísimo fue el libro de Michael Newton,
la vida entre las vidas, porque en lugar de enfocarse, en a ver, este paciente había sido un campesino en su vida anterior, en el 1420, en lugar de enfocarse quién fue esa persona en una vida pasada, se enfocaba en, vamos a suponer que en mi vida anterior yo me morí, estuve un tiempo en el cielo, el más allá, en donde sea que estemos, y ahora encarné como Rachel. ¿Qué hice en ese mientras tanto, entre una vida y la otra? Y algo que me voló la cabeza cuando lo leí fue que en ese mientras tanto, primero que es como que descansamos de nuestra vida anterior, repasamos las experiencias y los aprendizajes de esa vida, estudiamos para nuestra vida siguiente, y cuando ya estamos listos para encarnar, elegimos nuestro cuerpo físico, el lugar en el que vamos a nacer, la mayoría de las personas que nos van a rodear y las experiencias que vamos a vivir para aprender. A ver, si yo quiero aprender a valorarme, probablemente nazca en una familia que no me valora. Y para nosotros, mientras estamos en ese más allá, como no tenemos cuerpo físico, no sentimos el dolor, entonces nos parece como si estuviésemos eligiendo un personaje para una obra de teatro, que sabemos que después, nos sacamos el disfraz de ese personaje y volvemos a ser nosotros mismos, lo que sería en este caso nuestra alma. Entonces lo tomamos como, ¡ay, qué divertido! Voy a experimentar lo que se siente vivir en un país en guerra. ¡Ay, qué lindo! Voy a escuchar caer bombas alrededor mío. Para nosotros, cuando no tenemos cuerpo, eso nos parece súper copado, porque nos concentramos en el aprendizaje. Pero una vez que estamos acá en la Tierra, decimos, ¿qué mierda elegí? ¿Dónde puedo cancelar mi contrato? Y entre los libros de metafísica que leía en ese entonces, el que más me impactó fue el Kybalión, que si no lo conoces habla de las 7 leyes espirituales. Por ejemplo, una, y es como la que más aplico, por así decir, es la ley de la polaridad. La ley de la polaridad dice que hay 2 extremos. Vamos a suponer blanco y negro. El blanco es el extremo más opuesto y el negro es el otro extremo más opuesto. Pero en el medio hay un rango infinito de grises intermedios. Sin embargo, nuestra mente tiene esta tendencia a ver todo como lindo feo, malo bueno, pobre rico, hombres mujeres, esto es lo verdadero, aquello es lo equivocado. Y nos polarizamos y nos fundamentalizamos, y si alguien no piensa como nosotros, decimos que está equivocado y no somos capaces de ver, por lo menos de escuchar lo que dice otra persona para ampliar nuestros horizontes, para no fundamentalizarnos. Entonces, si no sos vegano, estás equivocado. Si no sos feminista, estás equivocado. Si no sos de mi partido político, sos un tarado. Si no sos de mi equipo de fútbol, sos un perdedor. Entonces, cuando veo en el mundo del diseño humano estas cosas como, si no usás textualmente lo que dijo Raoul Hu en su momento, no sabes nada de diseño humano y no sos una persona seria. Cada vez que en un lugar o en una situación o en un sistema o en un grupo de personas veo esa polarización, esa fundamentalización, yo lo primero que digo es, conmigo no cuenten. Una señal de inteligencia y de madurez es que puedas abrir la mente y que puedas escuchar distintas voces sin criticar a ninguna, sin cancelar a ninguna. Esto es algo que también estoy aplicando, por ejemplo, con el tema de los centros, que en lugar de verlos como definidos o sin definir, los veo como un rango, o sea, cada centro tiene una temática, por ejemplo, el plexo solar trata de emociones, y la cuestión no es ver si el centro está definido o sin definir, sino en qué lugar del rango te ubicás vos y cómo vivís esa temática de las emociones. Ya sea, te desconectás de tus emociones para no sentirlas, reaccionás emocionalmente a cada estímulo, las procesás tranquilamente, das vueltas pero después las terminás procesando. Y eso no depende de si tenés el plexo definido o sin definir, sino de cómo te manejás con esa temática. Después, más o menos por esa misma época, seguía a un, entre comillas, maestro que enseñaba un tipo de meditación que se llamaba Merkabah. Y básicamente lo que prometía es que si vos hacías esa meditación, las personas desagradables se iban a ir de tu vida y todo iba a mejorar y tu economía iba a progresar y básicamente como que todo iba a fluir en tu vida. Obviamente eso a mí no me pasó. Y después con el tiempo terminamos, sus estudiantes por así decir, terminamos descubriendo cosas de esa persona que no eran muy agradables. Y a partir de ahí yo dije, ok,
no voy a seguir a ninguna persona en particular. Voy a confiar en lo que yo siento. Y además esta persona, cada nivel que añadía, porque podías hacer nivel 1, nivel 2, nivel 3, todo eso, cada nivel lo complicaba cada vez más, cosa de hacer parecer que esto de ser un ser espiritual era para unos pocos elegidos. Y eso a mí me hacía muchísimo ruido. Había cosas que yo decía, esto no puede ser. Una meditación no me puede llevar 1 hora entera, siendo que estamos viviendo en una época, porque a ver, 200 años atrás, donde la gente no tenía mucho para hacer, salvo que, bueno, digamos, si tenías plata, si eras pobre tenías que ir a trabajar al campo. Pero, digamos, la gente tenía más tiempo libre. Y ahí si te tenías que tomar 1 hora para hacer una meditación, bueno, no había problema. Pero hoy en día que vivimos a las corridas, hay que adaptarnos a la velocidad a la que estamos viviendo, más allá de que no es natural. Lo mismo, una terapia de psicoanálisis no te puede durar 7 años. Hay que buscar métodos más efectivos. Y a mí todo eso me hacía mucho ruido, así que dije, a partir de ahora voy a confiar en lo que yo siento. Un par de años después fue que estaba en mi primer trabajo y empecé a sentir una insatisfacción tan grande en mi vida que ya no la podía disimular con nada. Por un tiempo había tratado de entretenerme para no sentirla. Yo decía, bueno, ya se va a pasar. Bueno, es un trabajo, a ver, todos odiamos nuestro trabajo, es normal. Qué pretenciosa que soy. ¿Cómo voy a esperar tener un trabajo creativo en un lugar estéticamente lindo, con horarios flexibles? Y te estoy hablando del año 2011. En esa época no se hablaba de emprendimiento, no conocía casi nadie que emprendiera. Y la gente que emprendía, digamos, eran profesionales que siempre supieron qué era lo que les gustaba hacer. A mí en ese entonces yo me había dado cuenta que lo que había estudiado no me gustaba, pero no sabía a qué dedicarme después. Así que como que tampoco le veía la salida. Sin embargo, esa insatisfacción que sentía ya no la podía disimular más con nada. Y ahí fue oficialmente la primera vez que empecé a confiar en lo que yo sentía, a escuchar mi cuerpo. Yo decía, bueno, si estoy sintiendo esta insatisfacción, no debe ser porque me lo estoy imaginando. ¿Qué pasa si le hago caso? ¿Qué pasa si mi cuerpo me está diciendo que necesita un trabajo más creativo? Bueno, ¿qué pasa si le hago caso? Y obviamente mi mentalidad no acompañaba porque yo como que no creía posible poder conseguir ese trabajo, así que me llevó un montón de años lograrlo. Pero gracias a que escuché a mi cuerpo, hoy estoy donde estoy. Y si bien al tiempo es como que volví a desconectarme porque como me costaba conseguir trabajo, entonces me deprimí. También empecé con síntomas de mucho dolor muscular, poca energía, entonces eso también influyó a que no pudiera salir a buscar trabajo. Y fue un poco como un círculo vicioso, si bien en esa época es como que al día de hoy todavía no entiendo bien qué me pasó, no quiero como espiritualizar la situación y decir, ay, fue una iniciación, pero fue muy raro lo que me pasó. Fue como que mi cuerpo de alguna manera me dijo, basta. Ahora que sé diseño humano, me da la sensación de que fue mi sacro que estaba quemadísimo y que mi sacro como que es un motor, ¿no? Entonces como que dejó de dar vueltas de ese motor y dijo, bueno, basta. O empezás a conectar con lo que a vos te gusta y te da placer, o yo no trabajo más para vos. Había llegado a ese punto de mi vida sin saber qué me gustaba, sin saber qué quería, porque desde que había nacido, mi entorno, cada vez que algo me gustaba, me lo había prohibido. Entonces, es como que no estaba conectada con lo que yo sentía, con lo que a mí me gustaba, con lo que yo necesitaba. Así que fue como que la vida me puso en un parate, como que me paralizó para que yo pudiera mirar para adentro. Y si bien no tengo ganas de volver a vivir esa situación, le debo muchísimo a esa etapa de mi vida. En ese entonces también llega la astrología a mi vida, porque bueno, yo estaba tan perdida y un amigo me cuenta que conocía a una astróloga que era súper posta, que te decía las cosas pero tal cual, y yo dije, listo, que me diga a qué me tengo que dedicar, cuál es mi propósito, para que veas que cuando los reto por ahí en Instagram y les digo, dejen de buscar información y experimenten con lo que ya saben, yo también estuve ahí, por eso te lo digo. Obviamente esta astróloga, que realmente era posta, no me dijo a qué dedicarme. Bueno, en realidad me dijo que a lo que yo venía dedicándome era lo mío porque tenía Urano en el medio cielo. Yo me dedicaba en esa época a la informática. Y yo sentí en todo mi cuerpo una tensión muscular, era como mi cuerpo diciéndome no, porque yo acababa de renunciar a mi trabajo,
No quería saber más nada con ese tipo de trabajo, pero tampoco sabía a qué dedicarme. Entonces la astrología, primero que obviamente me ayudó a conocerme, comprenderme, explicar algunas cosas de mí. Pero con el tiempo, cuando empecé a entender mejor lo que eran los tránsitos, por ejemplo, empecé a entender que todo en la vida tiene sus ciclos, sus ritmos, sus tiempos. Si estoy teniendo un tránsito de Saturno, por más que no me guste, va a ser un tiempo en que a lo mejor me voy a tener que ajustar el cinturón y poner cimientos para algo que más adelante va a crecer y se va a expandir, pero que en este momento no voy a ver crecimiento. Y todos queremos, bueno, siempre crecimiento, siempre crecimiento. Imagínate que inflas un globo y lo inflas, lo inflas, lo inflas. Llega un punto que ese globo revienta. O lo mismo, imagínate que inhalas y seguí inhalando, dale, 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 dale. Va a llegar un punto que tu pecho te va a decir, no me entra más aire. Se te van a descoser las costillas. Y no te queda otra que exhalar. La vida es una de cal y una de arena. Tenemos día, tenemos noche. Tenemos expansión, tenemos contracción. Inhalamos, exhalamos. Y esto se conecta un poco con lo que dice el budismo, esta cosa de dejar fluir las cosas como son, aceptarlas como son, en lugar de querer forzar que sean siempre como nosotros queremos. A veces te vas a dar cuenta que, bueno, avanzás con lo que estás estudiando de diseño humano y después llega un punto que parece que se traba. Y como que no hay nada que haga clic. Y es cuestión de dejarlo descansar y después ya llegará otra vez una época en la que otra vez volvés a consumir información y todo hace clic y todo parece que va fenómeno. Y otra vez una etapa en la que parece que las cosas como que no estás entendiendo, no estás aprendiendo nada nuevo, como que sentís que te estancaste en tu experimento. Y eso es normal. Además pensemos que al Sol le lleva 1 año dar la vuelta alrededor del zodíaco, a Júpiter le lleva 12 años. Hay cosas que llevan tiempo. No es cuestión de, hoy aprendí diseño humano y mañana ya me quiero saber todo y ya quiero que mi vida fluya. Lleva tiempo. A veces al principio cuando recién llegué al diseño humano me enojaba con esto de que decía que llevaba 7 años descondicionarse. Y si bien sigo no coincidiendo con eso, pero por razones distintas, porque siento que el condicionamiento lo llevamos con nosotros toda la vida. Pero eso de los 7 años es una manera de decirte esto lleva tiempo. No esperes en 1 semana ver los resultados. Y si solo te llenas de información y no lo aplicás, no lo pones en práctica, no lo experimentás, obviamente que no vas a ver los resultados. Para esa época también, de curiosidad solamente, de aficionada, empezaba a investigar algo sobre física cuántica. Me acuerdo que en aquel entonces seguía a un muchacho que se llamaba Nassim Haramein y que explicaba unas cosas loquísimas que yo no entendía, pero no importa, estaba interesante. Entonces muchas cosas de la física cuántica también aplican en cómo veo el mundo. Hay más de una dimensión en cada una de las temáticas. Todo depende de quién está mirando a esa temática. Si yo te nombro, por ejemplo, relaciones. Dependiendo de tu historia de relaciones, de tu historia vincular, esa palabra te va a generar una cosa totalmente distinta de la que me va a generar a mí. Y ni vos tenés la verdad absoluta, ni yo tengo la verdad absoluta. Sino que cada persona que escucha la palabra relaciones y siente algo, es portadora de un pedacito de la verdad. Y la verdad completa se compone de todos los matices, de todas las visiones de todos los seres humanos del mundo. Más o menos para el mismo tiempo, para cuando yo tendría 28 a 29, empiezan a llegar también las neurociencias a mi vida. Descubro la alta sensibilidad, la multipotencialidad y empiezo a investigar en todo lo que es neurodivergencias, sinestesia, ecolalia. Sin embargo, no es algo en lo que he profundizado, o sea, he encontrado material de casualidad y es como que digo, eso a mí también me pasa. Y así fue, o sea, en realidad te voy a contar cómo fue que descubrí que tengo sinestesia. Año 2015, si no me equivoco, por lo menos la serie era de 2015. Estaba mirando la serie Compañía X, es una serie canadiense basada en la Segunda Guerra Mundial, y el personaje principal contaban ahí en la serie que él tenía sinestesia, era la primera vez que yo lo había sentido nombrar, y que cuando él tocaba la tecla del piano re, él veía el color azul. Y que tocar repetidamente esa tecla y visualizar, o sea, él automáticamente visualizaba el color azul, no es que forzaba la visualización. Y a él eso lo hacía sentir seguro. Y yo dije, qué bolacero, mirá si va a tocar una tecla y va a haber un color.
a ver si es esto de la sinestesia, a ver si es cierto. Googleo y resulta que me entero que yo tengo algo que se llama sinestesia grafema color. ¿Y qué quiere decir esto en español? Que cuando yo me imagino un número en mi cabeza, involuntariamente lo veo de color. El 8 es siempre verde, puede ser verde claro, verde oscuro, pero es siempre verde. El 4 es siempre bordó, puede ser tirando al rojo, tirando al púrpura, pero siempre bordó. Y esto de las neurodivergencias, como después también al tiempo empecé a dar clases, por si es la primera vez que pasás por acá, desde 2017 mi otro trabajo es dar clases de alemán. Y es algo que estoy viendo de dejar para poder dedicarme de lleno al diseño humano porque ya no me satisface como me satisfacía antes. Pero en ese momento todo esto de las neurodivergencias me ayudó a ver que las personas no solo que ven el mundo de manera diferente y lo sienten de manera diferente, sino que aprendemos de manera diferente. Entonces me ponía a buscar en la astrología a ver, bueno, Mercurio de cada una de las personas. Ah, mira, Mercurio en Piscis a lo mejor aprende mejor de manera audiovisual, con imágenes. Mercurio en Virgo a lo mejor aprende analizando todo. Y por eso buscaba en las neurociencias saber qué información me podía aportar que yo pudiera aplicar en mis clases. Y si bien soy aficionada, o sea, no sé del tema, pero lo poquito que sé es como que me fascina muchísimo. Y para 2021, en julio de 2021 fue que descubrí el diseño humano y al tiempito las claves genéticas, probablemente en agosto las habré descubierto. Para ese entonces yo ya tenía un camino bastante hecho en el que por un lado confiaba en lo que yo sentía, tenía una visión bastante flexible del mundo y por eso hoy en día me es fácil no dogmatizarme y poder ver la misma temática desde un montón de perspectivas y que es algo que me encantaría ver en el mundo del diseño humano. Si bien no digo que todas las personas, hay personas que son flexibles, pero hay alguno que otro que se dogmatiza y que hace de este mundo, de este rinconcito del internet, un lugar que por ahí no es tan lindo para compartir. Si bien por suerte eso se da más en el mundo de habla inglesa, no tanto acá en el mundo de habla hispana, pero veo que está llegando esa moda, así que es algo que lo lamento mucho porque lo lindo es compartir, lo lindo es contarnos nuestros experimentos y contarnos qué estamos viviendo y qué hemos descubierto para ayudarnos entre todos y no decir, no, si no ves el diseño humano como yo lo veo, está mal. Por ejemplo, en claves genéticas como de por sí, las claves genéticas son pensamiento oriental, no hay esa dogmatización. Y si bien el diseño humano también es pensamiento oriental porque está grandemente basado en el I Ching, es como que el diseño humano se olvida y se occidentaliza y te dice, bueno, esto funciona así. Y como que no te da mucha más opción. En cambio, sabiendo que viene del mundo oriental y aplicando esa filosofía mucho más flexible, por ejemplo, yo cuando descubrí las claves genéticas y descubrí que tenían una cosa que se basa en algo llamado contemplación, que es algo muy oriental, traje esa contemplación al diseño humano. Y por eso es que hoy en día te estoy diciendo que los centros son como una moneda que tiene dos caras y podés tener un rango dentro de esa temática y dependiendo de dónde te parás en ese rango es cómo vivís esa temática y que eso no depende de si está definido o sin definir. Y algo que me está interesando en el último tiempo es algo que se llama regulación del sistema nervioso, de lo cual en español no he encontrado información y en inglés es un poco como que se vuelca de nuevo, otra vez polarización, se vuelca hacia el lado de, trata de estar siempre en paz con tus emociones y nunca te salgas del centro, nunca te salgas de equilibrio. Pero la vida continuamente nos va a sacar de equilibrio. El secreto es volver a nuestro centro, no estar siempre quietos emocionalmente, por así decir. Siempre va a haber alguien que te va a decir algo, siempre va a suceder algo de sorpresa que vos no esperabas y no sé, te avisan que tenés un familiar enfermo y que tenés que salir corriendo al hospital. Obviamente que eso te desequilibra. El tema es, saber, respirar hondo mientras vas en el auto hasta el hospital, cosa de no perder la cabeza, aceptar que cuando algo te desequilibra, vas a estar ahí un tiempo como en desregulación emocional y después vas a poder volver a tu centro, eso es normal. Pero algo que sí me gusta de esta disciplina es la de conocer por qué sentís ciertas emociones en lugar de tratar de regularlas e incluso dejar como que se desarrolle, por ejemplo, me siento triste, en lugar de decir, me tengo que volver a mi centro y tengo que volver a la alegría,
bueno, a lo mejor dejar que se desarrolle esa tristeza y a lo mejor ponerme a llorar. Y es más, si no estoy pudiendo llorar, a lo mejor me miro una película triste y eso ayuda a que limpie mis glándulas lagrimales. Y eso me lleva a algo que está muy presente en mis claves genéticas. Yo tengo 3 veces la puerta 22 y la clave genética 22. Yo tengo 3 veces la clave genética 22 y la clave genética 22 habla mucho de ser amables con nuestros procesos, de ser amables con nuestras emociones y aceptarlas en todo su rango. En lugar de decir que alguien que se enojó es mala persona, y a ver, no estoy hablando de alguien que causa daño, obviamente eso es imperdonable. Pero a veces alguien necesita hacerle espacio a ese enojo. Y si en lugar de enojarse, se lo traga y pone cara de que está todo bien, eso le genera, es como que te queda una emoción trabada ahí en el cuerpo que no la procesaste. Es como si te hubieses comido, no sé, un pedazo de pan y en lugar de procesarlo, tu estómago lo tiene ahí siempre quieto dentro del estómago y no lo deja pasar. Con las emociones es lo mismo. Entonces me gusta este aporte de aceptar las emociones y de hacerles espacio, tanto si son lindas o si son incómodas. Y esto también de alguna manera habla de no polarizarse. No hay emociones buenas y emociones malas. Las emociones son solamente mensajeros, así que hay que hacerles el espacio para escuchar qué mensaje vienen a traernos. Y este es mi recorrido. Espero que este storytelling te haya sido interesante y nos reencontramos en el próximo episodio.